Teotlakili nokniwan, tlanextili, tlapayawalti, tlen kaui tlamejome antechita, amaniti konihtoske, amanita mechoniliske, in tonali tlen tinemi tehuame mahtlaktli uan se osomatli. Osomatli tlen yehua kuaknemi paki, osomatli kuak yehua kuaknemi ika iyolo ika pai pakiliscayo yehuatzin iko tepahtia. Kuakon amanin tonaltzintli, nehuatzin ikana mechonteixpantis, campa nehuatzin uan amehuame, tikemo mawisoitaske. ¿Kema? Amantzin amechonteixpantis, amantzin. No hay quien amechontititlanilia, amaniti konitoske intonali, nochi, katotlahtoltzin nahuatl. Y katotlahtoltzin nahuatl, nochi namechon puwilis, y kanochi namechon puwilis, tlen tehuame amanitzin ikati konitaske, tlen tehuame tomumachtiske, pa intonaltzintli ken tehuame tinemi. Huacón, amaninzi, amaninzi namechonteixpantilis. ¿Qué más? Cuaconican caponcain tlahuiloli, tlahtulamuchli tlen walewa pantuculua, tleyejomeoquiquiloque, nicatiquitate Juanciton totahtsin tonatiutzin, tlen waltemoticas nica yolchicaualistli, cawanchichiltic, nochi waltemopan tonatiu, yehuatzi totoncayo, yehuatzi tlahuiliscayo, tlen techmactilia campacatinemi. Panin, paimatzin, nestica, nicano nestica imatzin que macuili mawan kichichiwa, y caín yestli, y caín totucayotzin, y totunki tlen tehuame, techituitia, tinemisque, ken cuactipaquisque, que yejin, capatimonesnemitiske, nicaunca ni se yolotl, in yolotl, ki mapichotica, no ki kitzquitica, se i acatl, catlamimi, tlen yehua kipia ihuyo, wow. Coco, nicatechilia, yehua techititia, capatejuame tinemisque, quitoa nochi tlen capacatiasque, ken ampatejuame tignequisque tiasisque, tlen totequiyotzi, tlen capatoteixmatcawan, tlen capatoconewan, se capatejuame timoixmatisque pain toteo nemiliscayo, cuacomo neki, nochi catoyolo ticchihtasque, nochi catoyolo titequitisque, nochi tlen tejuame ticnemiliticate, ken catimonemitiske, ken catipaquisque, tlen catitepahtisque, ticuisque toyolo campa tejuame, cachicuali tinemisque, cachicuali tipactosque, no iginican oncase, matepostli, tlen quiteltitica inyolotl, matepostli, techititia quito tlen unca pantoyolo, tlen tejuame ticpiah panin, pantotlanemiliscayo, tinemisque icamelahca, amilawak techmacasque, watitemakasque, tlen tejuame totechpui, tlen tejuame moneki techmactilisque. Cuacón, techiliano iquinica, pain ken tepeyotzin, ken tepeyolotlis, ken namequica tepeyolotlis, no ken tejuame quecali. Cuacó quitoa, capa tejuame tinemi, capa tejuame tiesque, cuál sin tipactasque, cuál sin tinesnentasque. Amamanamechonilica cristianos la tole. Bueno, después de explicarle la lengua náhuatl, esta imagen, este arquetipo que está en la parte superior del tonalama del día 11 mono, nos habla de esa energía del sol que emana, la energía, la luz que damos. Dice que emana del cielo para nosotros, que es para todos, que es como debemos de actuar como Tonatiuh. Al mismo tiempo, nos muestra sobre esta energía un corazón con la flecha de carrizo. Acuérdense,
que la flecha también representa, digo, uno de tantos esos significados, de estos tan hermoso y tan rico del significado del trabajo que nos toca hacer, nos habla precisamente de ese arquetipo, de ese trabajo, de la direccionalidad, en donde nosotros, todo lo que hagamos, debemos de hacerlo con el corazón. Todo lo que hagamos, lo vamos a hacer anteponiendo el corazón, pero no tan solo el corazón, hermanitos, sino con este hacha de la justicia, que principalmente está de color amarillo, representa el color amarillo, la energía interna, lo cual nos lleva y nos indica que realmente vamos a actuar con justicia, poniendo el corazón hacia nuestros objetivos y siendo justos con nosotros mismos y para con los demás. ¿Por qué? Si nosotros exigimos justicia, si nosotros estamos exigiendo algo que nosotros no estamos dando, sería en vano, sería un desperdicio de nuestro tiempo, de nuestra petición, de nuestro anhelo, que pues estemos ofreciendo, estemos pidiendo algo que nosotros realmente no lo estamos practicando, ¿no? Al mismo tiempo está sobre una base tipo montaña, tipo Tepeyolojli, que también es una casa, es un templo, al igual que nuestro cuerpo. Entonces, en esta imagen, uno de tantos significados, de tanta información rica que tiene, nos habla realmente de eso, ¿no? De que nosotros vayamos caminando nuestro sendero, nuestro camino, actuando hacia nuestros objetivos. Esos objetivos tan elevados que tenemos, los debemos de aterrizar con nosotros. No nada más, nos gustaría lograr tal cual cosa. No, no, no. Yo es hacerme responsable. Esta flecha, ponerlo aquí en mi corazón. Yo me hago responsable de lograr mis objetivos, actuando con justicia, actuando precisamente con esa fuerza de voluntad, transformándome a mí mismo para servir mejor a los demás, con el corazón, con la justicia, siendo como Tonatiuh, siendo como este solecito hermoso, ¿verdad? Que podamos nosotros emanar luz y calor. El calor como empatía, como cariño, como la responsabilidad, luz como ese conocimiento, esa ayuda intelectual, espiritual, emocional que demos a los demás. Ozomatli, si se dan cuenta en este arquetipo de Ozomatli, encontramos Ozomatli que está potencializado, si nos ponemos de perfil en el lado izquierdo, ¿verdad? Está potencializando nuestro cerebro, nuestra parte espiritual, y está incrustado la parte fértil, justamente este arquetipo, esta imagen representa la fertilidad y está en forma dual, cual nos dice que nosotros como Somatli debemos de actuar en esta dualidad con prudencia, pero también con una buena actitud, ¿verdad? No basta estar risa y risa, no, 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 no. También hay que armonizarse, también hay que trabajar con ese trabajo justamente armonioso, ¿no? Tejuame tiene mezca y camiec pac. Quien yehuanica te chispantía, de ishwetz que yehuat sin osomatli, o te chila que tiene mezca. Panintla sintla tejuame huelis tigmahuizoitas que se más igualí. Tlen yehua nikan kemah kitzkia kouatl, uac kimachtia. Uac nikan tehuameh techilia, tehuameh tikyekmachtisqueh in kouatl, kan onkah kouatl, nanka tehuameh. Tehuameh toyoltonal, tlen katimopaleuisqueh. Noihki nin nacasteh kipiya se tequiyotzin techilia. Moneki tikmatisqueh kuali tlen otechilia, tlen otikaki. Timokakisqueh tehuameh noihki. Nika yehuatzin, xnesi tlatlakatl o noso siuatl. Pampa techilaca tinochti uelis tiesque.
Yehuatzin, kinotza, yehuatzin, secan nemi, que te meto yulton altikpia. En esta otra imagen encontramos nosotros justamente esto, ¿no? La imagen no tiene sexo, ¿verdad? Esta nos está hablando de la dualidad y nos está hablando de poder dominar nuestra serpiente, que es nuestro otro yo, al mismo tiempo representa ese cambio. Si nosotros sabemos, como la imagen de arriba nos mostraba, ¿qué tenemos que cambiar? Con eso conciliamos a este serpiente, nos conocemos a nosotros y sabremos cómo poder cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestras actitudes, vaya, cambiar en todos los ámbitos de la vida en la que nos encontremos, hermanitos. Además de que esta serpiente, si se dan cuenta, el personaje lo está domando. Es controlar también nuestro otro yo, saber armonizarlo, no eliminarlo, más, es vivir en armonía, en constante armonía. Bueno, y el número 11, impo walimatlacliwanse, te chiluía que no te juame, tiene mis que pa into tlacayo, ika yol tonalpo waliscayot. Capatejuame tiene mis que ni can que en osomatli, ni can ca osomatli. Yehuatzi paki, huetzca, no iki quien chihuiliti mawan, no chipaki toca pakli catuyulipan tiene miski. Tlatejome tiene mi catuyulipan, que ni catechititia. Tejome huelis tiene miski, ni can. Tianes de miski. Ti huelis tikin asis que michme. Y michme, quitos ne quitejome, huelis tikin siske tlen tejuame tiknemilitoke que nicate chititia icaini icain yolol icain yoltonal ica yolchicaualistli ihuanca totechpui huaco ipampa icon techititia seki chalchihuitl seki xochitl seki xochponcaliscayotl in yehuatzicualicasi huaco tejuame tinemisque que in xochipili que huampachi que huan xochponcayotl que huan xochiahuia que huan ixochinequio tonemiliscayo toyoltonal topaquiliscayo nochitlen tejuame cachicacuali tinemisque. Hermanitos, entonces el número 11 representa nuestro cuerpo emocional con el número 11. Esa actitud positiva tan hermosa. Cuando nosotros trabajamos en nuestra armonía y alimentamos la actitud positiva, podremos comprender y podremos entender justamente la medicina que tenemos nosotros y que nadie es tan pobre que no lo pueda manejar. Esta medicina, que es el de la buena actitud. Ante todos los problemas tenemos dos opciones: entristecernos, amargarnos, estresarnos o también pues deprimirnos, ¿no? Pero también tenemos la otra opción: tomarlo como una buena experiencia, tomarlo como una lección, tomar como un resultado quizá de bueno o malas decisiones que hayamos tomado. Y bueno, pues aceptarlo, ¿no? Aceptar que tuve que intervenir yo para que se dieran esos resultados. Y ahora quiero yo resultados diferentes, pues tendré nuevamente que intervenir con mis decisiones, con mis acciones, y para que yo pueda vivir con esa actitud positiva. Cuando uno está de manera armónica, con armonía, pues es muy, muy difícil que nosotros nos puedan hacer daño. ¿Por qué? Porque justamente estamos bien nosotros, estamos armonizados, estamos trabajando en congruencia con nuestras acciones y nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, a todo esto, nosotros podemos correlacionar de que cuando nosotros sabemos ahora sí que trabajar con esa actitud armoniosa, podremos encontrar esta vitalidad, podremos encontrar
esta cualidad vibrante en donde nosotros podamos desarrollar una de estas cualidades, la de encontrar nuestro sustento como el pescado. Al pescado de tanto fluir, vamos a encontrarlo, nos va a empoderar e influir. También nos habla de que enseñemos a los demás a pescar, enseñémonos a nosotros mismos a pescar nuestro sustento, no que nos den nuestro pescado, no, vamos a aprender a pescar, vamos a aprender a armonizarnos. Cuando nosotros aprendemos a fluir y a trabajar justamente con el corazón, enfocando a nuestros objetivos con la fuerza de voluntad y con la energía que emana de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, nos lleva justamente al logro. ¿Qué es el logro? A esa actitud tan elevada. ¿Cuál es? La de vibrar en armonía como Osomatli, de vibrar, de vivir, de gozar como el Osomatli, ¿no? Y justamente el Osomatli es lo que necesitamos nosotros, caminar, vibrar como ese gran Osomatli. ¿Qué más? Huacón, ti, namechentlasohkama chililia, timuitasque y pantonali, mastlacli, guangome, malinal. Me despido de ustedes y nos vemos con la energía de 12 hierba de enredadera, de 12 hierba medicinal. Timoitas que Nos vemos en la otra energía.